con todos, bienvenidos a 24 horas. Mediante decreto ejecutivo 1269, el presidente de la República dispuso la realización de la consulta popular al Consejo Nacional Electoral sobre paraísos fiscales. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Con este decreto, la consulta popular y las elecciones generales se realizan el mismo domingo 19 de febrero. Con esta noticia empezamos. En el Consejo Nacional Electoral aguardan con expectativa el decreto ejecutivo que ordena la realización de la consulta, luego de obtener luz verde de la Corte Constitucional con algunas modificaciones en los considerandos. Haremos las modificaciones que ha planteado la Corte, estamos ya en revisión de los textos y a la brevedad posible. El coordinador de procesos electorales del Consejo Nacional Electoral asegura que con el decreto que ordena la realización de la consulta, lo que le corresponde al CNE es aplicar los plazos que establece el Código de la Democracia. El Consejo tiene el plazo de 15 días, estamos hablando que para el 22 de diciembre sería la convocatoria de elecciones y tendríamos el plazo de 60 días. Y si contamos ya los días, estaríamos hablando del día 59 o 60, el día 19 de febrero. La pregunta calificada por la Corte Constitucional y que será planteada a los ecuatorianos el 19 de febrero de 2017 dice: ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Tras la convocatoria consulta, que sería el 22 de diciembre, habrá luego un plazo para la inscripción de los sujetos políticos y sociales que quieran participar en la campaña por el sí o por el no. También hay un tema de límite del gasto y un tema de promoción electoral. O sea, para quienes se inscriban para la opción tanto del sí como del no. O sea, son presupuestos ya fijos. Si se inscriben para una opción, 10 organizaciones y para la otra solamente una. O sea, pero el presupuesto es el igualitario para el tema de las dos opciones. Quienes participen en la campaña de la consulta popular accederán al Fondo de Promoción Electoral, que será calculado en los próximos días. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El Consejo de Administración Legislativa calificó el proyecto de ley de plusvalía y será la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea la que lo tramite. La oposición cuestiona la propuesta, a la que considera confiscatoria. Con carácter urgente económico, la Asamblea comenzará el trámite del proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras o proyecto de ley de plusvalía. El Consejo de Administración Legislativa calificó la propuesta la mañana de este miércoles y será la Comisión de Gobiernos Autónomos la que trate el texto. Aquí básicamente recordemos que estamos luchando contra aquellos grandes acaparadores de tierra que justamente también hacen que se encarezcan aquellos accesos a viviendas, sobre todo a las clases más populares. La iniciativa establece el 75% del impuesto a la ganancia extraordinaria por la venta de un inmueble que exceda los $8.784, un tema que genera duros cuestionamientos por parte de la oposición. Este proyecto de ley perverso, nefasto contra la escuálida economía popular de los ecuatorianos. Que el Estado se lleve el producto del ahorro, del esfuerzo, del sacrificio de la gente. Este proyecto no tiene ni pies ni cabeza y lo único que pretende es distraer a los ecuatorianos como los graves casos de corrupción en el Ecuador con funcionarios de gobierno. El oficialismo defiende la propuesta, pues considera que la recaudación irá directamente a las municipalidades. De los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que se van a beneficiar, porque aquí no le va $1 al gobierno central y no para que vaya a los bolsillos de los especuladores. La Comisión de Gobiernos Autónomos se reunirá esta misma tarde para conocer el texto de iniciativa del Ejecutivo. La Asamblea tendrá 30 días para su aprobación en el Pleno. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. El alcalde de Guayaquil desmiente al director del Servicio de Rentas Internas, quien sostiene que la subida del 10 al 75% del impuesto por compra-venta de bienes inmuebles, como lo propone el proyecto de ley de plusvalía, beneficiará a los municipios.
Que todo lo dicho por la oposición respecto a la ley de plusvalía es exageración y mentira, aseguró Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas. Que de cada dólar de ganancia se va a llevar el Estado el 75%. Eso no se va a aplicar en los casos en que no hubiera una especulación. Que se da cuando la tasa de 7.52% impuesta por el Banco Central como ganancia ordinaria, es decir, como la cantidad permitida por el gobierno para sumarle al valor inicial del inmueble con fines de venta, no se respeta. Además, Orlando puntualiza que el dinero recaudado con esta normativa irá a los municipios, por lo que con la ley de plusvalía la gente sí se beneficiaría. En favor de proyectos de agua potable y de alcantarillado. Pero para el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el dilema no es quien perciba la recaudación, sino que la ganancia en la compra y venta de un inmueble es un derecho que le pertenece al dueño del bien y no al gobierno. Yo soy alcalde, pero no estoy de acuerdo con este abuso. En su enlace radial de todos los miércoles, Nebot utilizó la aplicación que aparece en la página web del SRI para calcular el impuesto a pagar por un inmueble de $40.000 que 4 años después se vende en el doble. El resultado, más de $13.300. Hoy, en vez de pagar 13.300 y pico, se pagan $3.200. 4 veces menos. El alcalde dijo que tras la entrada en vigencia de la ley en enero vendrá el incremento de los avalúos, disposición que acatará, pero luego reducirá los tributos para evitar un incremento en estos rubros. Luisa María Heredia, 24 horas. Dentro legal. Y precisamente para analizar los efectos que traería al gremio de la construcción la aplicación del nuevo impuesto a la plusvalía, la candidata presidencial Cynthia Viteri se reunió esta mañana con representantes del sector. Luisa María Heredia informa. La candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, se reunió con varios actores de la industria de la construcción para analizar el impacto que tendría la ley de plusvalía en este sector, uno de los principales de la economía nacional, ya que de él dependen más de 2.500.000 ecuatorianos. Según Viteri, con el incremento del impuesto de compra-venta de un inmueble del 10 al 75%, disminuirán aún más las ventas de proyectos inmobiliarios, cuya caída ya era de un 60% hasta septiembre de este año. Porque aún cuando hagan obras, ¿quién les va a querer comprar una casa si saben que al momento de venderla el Estado se le va a quedar con gran parte? Y no solo las inmobiliarias serían las afectadas, sino también quienes venden materiales de construcción e incluso los obreros, que ya no tendrán empleo, dijo Viteri. La cadena viene desde que no hay quien compre, por lo tanto no hay quien venda, por lo tanto es mejor no invertir en el sector de la construcción. Viteri consideró como una trampa que se retome esta ley ahora en diciembre, en época de fiestas, la misma que de aprobarse en la Asamblea entraría en vigencia los primeros días de enero. El candidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso, junto a los dirigentes de los partidos y movimientos que apoyan su postulación, evaluaron la situación política del país y el avance de la campaña electoral. La reunión fue aquí en Guayaquil. Si siendo candidato no tiene autonomía para poder opinar, para poder criticar, imagínense ustedes, Dios no quiera, mañana de presidente va a tener que gastar el Ecuador cualquier cantidad de dinero en llamadas a Bélgica. Guillermo Lasso se reunió con sus aliados para establecer unidad de criterio y posiciones en la campaña respecto a los hechos de los últimos días. La ley de plusvalía. Aquellos que con ilusión piensan ser dueños de una casa y ahora saben que si mañana esa casa a lo largo del tiempo vale más, han pagado la deuda, bajo el ámbito correísta tienen que compartir ese dinero con el gobierno. La propuesta presidencial de eliminar prisión para quienes no tienen trabajo y deban pensiones. Padre que tiene un empleo va a pagar pues la responsabilidad que tiene de mantener a los hijos. El tema del encaje bancario, que prefirió no tocar, pero del que sí habló su candidato a la vicepresidencia. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central durante estos últimos meses? Tomar la liquidez, es decir, el dinero en efectivo, entregarle al Estado y el Estado le entrega bonos. Pero lo que yo pregunto es, ¿nosotros hemos en los bancos depositado dinero en efectivo o bonos? Dinero en efectivo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Apropiarse de la liquidez. Por cumplir con la campaña, no formarán parte de las protestas convocadas en los últimos días por diferentes sectores sociales. Luis Antonio Ruiz, 24 horas.
Seguimos informando en 24 horas. Falleció en Guayaquil el periodista Jorge Vivanco Mendieta. Vivanco ejerció esta actividad durante 60 años y los últimos 30 como subdirector de Diario Expreso. Los medios de comunicación, la profesión periodística, es una instancia de vigilancia moral y que por lo mismo tiene que vincularse con estos desvíos. Una de las últimas plumas bravas de este país se fue llamándole la atención a todos sobre su responsabilidad social. No hay vigilancia pública, no hay prensa que se preocupe de esas cosas. Hay una reacción muy pasiva de las gentes. Aguantan todo, porque es la autoridad. Jorge Vivanco Mendieta, conocido por sus colegas de la última generación como el maestro y como la conciencia detrás de la conciencia del gremio periodístico, por otros de años más atrás. Murió a los 89 años de edad, de los cuales 60 años se dedicó al periodismo. 30 ejerció como subdirector de Diario Expreso, tribuna en la que aparecía o escribía. Era tribuna en la que decía las cosas como eran. Es el intento de engaño más ridículo. Lojano trabajó en casi todos los periódicos del país y lo hizo en forma apasionada, sin temor ni favor. Esto está expresando una especie de actitud de cierta oligarquía, de no pagar las deudas. El pequeño consumidor como no tiene poder social, ni político, ni económico, simplemente está indefenso. Y ese es el que paga. Hombre de consulta de todos quienes hemos pasado por las filas de la comunicación, tuvo una guerra contra el cáncer. La última batalla la liberó en el hecho familiar y con una lucidez ejemplar. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Pese a las ofertas que mantienen la mayoría de almacenes, las ventas no han superado las expectativas de los comerciantes. La contracción en este sector continúa y son pocas realmente las esperanzas de que haya un repunte antes de que finalice diciembre. Desde finales de noviembre, José puso en descuento casi toda su tienda. Era Black Friday y también su última oportunidad de repuntar las ventas. Sí se vendió, pero no lo que se pensaba, ¿no? La realidad no superó la expectativa de los comerciantes, así lo corrobora Lola. Fue bajo, ha bajado totalmente. Esta importadora, que en el Viernes Negro del 2015 vendió todo el inventario de bodega, ahora no alcanzó las mismas ventas. Llegamos a un 85% versus el año anterior, que fue mejor. Para lograrlo, llegaron a acuerdos con proveedores que le permitieron bajar los precios al punto de reducir su ganancia prácticamente cero. Unos precios más bajos, pero vender volumen. Y para este mes de diciembre le sumarán regalos a las ofertas. Si a un artículo se le puede obsequiar algo más. Pese a los esfuerzos, la Cámara de Comercio estima que la recaudación de ventas anuales a finales del 2016 será de $59.600 millones, un 10.9% menos que en el 2015. Son indicadores que en definitiva están diciendo que el país está no creciendo, sino decreciendo. Y en vista de la contracción económica del 2016, que podría no repuntar en el 2017, los expertos sugieren abrir nuevos canales de venta, que incluso ya han dado buenos resultados, como la vía electrónica. Tiene la ventaja de que no hay fronteras. Usted puede pedir, estando en Madrid, un artefacto electrodoméstico. Por lo que se cree que esta sería una alternativa salvavidas en el 2017. Luisa María Heredia, 24 horas.